Hoy nos toca el capítulo número 28 del segundo libro de Crónicas. El capítulo número 28 del segundo libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: reinado de Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en mano del rey de los sirios, los cuales lo derrocaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en mano del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo de rey, a Asricán, su mayordomo, y a Elcana, segundo después de rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Ahora pues determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervo y sierva, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora, y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Joanán; Berequías, hijo de Mesilemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y les dijo: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y se llevaron los varones nombrados, y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, y les dieron de comer y de beber. Los
ungieron y condujeron en asno a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz los reyes de Siria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negueb de Judá, y habían tomado Bexemes, a Jalón, Gederot, Socó con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Guinzo con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra el Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos sus ruinas y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Volvemos al inicio. Dice reinado de Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Aquí nos está diciendo que, recuerden que mientras hemos estado estudiando los capítulos, el reinado de Acaz, nos dice que Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, o sea, haciendo lo malo, haciendo pecado, haciendo las cosas que Dios no mandó hacer. Dice, anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas de Baales. O sea que se hizo otros dioses. Sabemos que hay un Dios que es Jehová de los ejércitos y él se hizo otros dioses. Dioses que adoraban otras naciones. Dice que también, aparte de eso, que también quemó incienso en el valle de los hijos de Hirón e hizo pasar
a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Hubieron muchas naciones, ¿verdad? Como dice aquí, que Dios las había arrojado de su presencia. ¿Por qué? Porque eran naciones paganas que adoraban otros dioses, otras imágenes, adoraban, quemaban incienso en los lugares altos, adorando a dioses paganos. No adoraban a Dios, a Jehová de los ejércitos, sino a otros dioses. Entonces, como pecaban, daban a sus hijos también, a su ídolo, los hacían pasar por fuego terrible. Entonces Dios abominaba todas esas cosas. Y fíjense que este nuevo rey, Acaz, comenzó a hacer todo eso. Todo lo que esas naciones paganas hacían, él también lo comenzó a hacer. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados, debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó. Fíjense qué es lo que pasa, lo que siempre hemos hablado. Siempre hay consecuencias de los actos, siempre hay consecuencias de las decisiones que se toman. La Biblia dice que la obediencia trae bendición, obediencia aquí a la palabra. El que vive la palabra, obedece la palabra, eso va a traer como consecuencia bendiciones. Pero el que no obedece la palabra, no vive la palabra, sino que hace contrario a la palabra, eso va a acarrear sobre la vida de la persona, familia, hogar, todo, su trabajo, en todo, maldiciones. ¿Qué son esas maldiciones? Son espíritus que ejecutan esas maldiciones o pecados. Entonces dice aquí el versículo 5, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios. Fíjense lo primero que hacen cuando una persona se aparta de Dios, cuando una persona hace lo contrario a Dios. Cuando allí hay en la Biblia, que para la iglesia de Cristo, allá está la Biblia, que es nuestro manual, allá hay mandamientos, estatutos, todo que uno debe seguir. Cosas que Dios manda, que uno tiene que seguir en obediencia, y en eso tenemos que enfocarnos todo hijo o hija de Dios, en obedecer la palabra de Dios. Pero cuando alguien no obedece la palabra de Dios, sino que decide llevar una vida fuera de la palabra, vivir su vida a su manera, y la Biblia dice otra cosa, y uno vive una vida a la manera muy lejana a Dios, eso trae consecuencias, aparte de traer maldiciones. Fíjense que es lo que dice aquí, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los asirios. O sea que la persona es entregada al enemigo. Dice la Biblia que el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, lo primero que hace cuando la persona está en pecado y no se arrepiente, no se aparta, Dios lo entrega en manos de los enemigos. Porque mientras uno está en obediencia, la protección de Dios está con la persona, con ese hijo o esa hija de Dios. Cuando la persona está en obediencia, cuando la persona está haciendo las cosas rectas, cuando la persona está alineada a la palabra de Dios, hay una protección. Desde el momento que esa persona peca y no se arrepiente ni nada y no se aparta, esa protección es quitada. Y allí quien entra, el enemigo. Y de buena manera no va a entrar. Por eso que se dice aquí que Dios lo entrega a sus enemigos. Ya la protección no está por causa de los pecados. Y viene el enemigo a atacar con furia. Y el enemigo viene a dañar, a hurtar y destruir. Entonces dice, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron. Fíjense, viene derrota sobre la persona. Y le tomaron gran número de prisioneros y lo llevaron a Damasco. Fíjense, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Fíjense que también se los lleva el enemigo cautivo. El enemigo viene a atacar de diferentes maneras las finanzas, viene a atacar todas las áreas de la persona, trae enfermedad. Y todavía con eso se los lleva cautivo. Dice, fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Luego que el enemigo entra, hace de todo. Dice, ¿por qué peca? Porque peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes.
por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Fíjense, viene hasta muerte. ¿Por qué puede venir la muerte en una persona? Porque se apartó del Señor. Y cuando una persona se aparta del Señor, comienza a hacer lo malo, las obras, a practicar las obras de la carne, se entrega al pecado. Cuando una persona se aparta de las cosas de Dios, comienza a hacer las cosas que a Dios le desagrada. Y dice, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, eso trae muchas veces muerte. Si la persona no se arrepiente, no se aparta. Dice la Biblia que el que se arrepienta y se aparta, alcanza misericordia. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo de rey, a Azricán, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Fíjense. Son como consecuencia, son llevados también cautivos por el enemigo los cautiva. Y fíjense cómo el enemigo roba. Ahí dice que ellos se llevan las personas, pues la gente que gana, el pueblo que va a la guerra y gana, aparte que se puede llevar las personas cautivas, el enemigo, se roba también el botín, los despojos, todo. Y así mismo pasa hoy en día en el mundo espiritual. Por el pecado la cobertura de Dios se quita. Viene el enemigo a atacar a la persona, todo lo que tiene. Va a destrozar, a hacer todo el daño que pueda, trae enfermedad, trae de todo. Ataca feamente la finanza. Y puede ver hasta muerte. Y son llevados cautivos, espiritualmente hablando. Dice, había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Fíjense. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está irado con vosotros. Fíjense, gracias a Dios, ahí hay personas que fueron inteligentes, sabios. Fueron sabios, inteligentes, y vieron de que lo que había pasado no estaba bien, que era pecado delante de Dios. Y fíjense cómo ellos les están hablando al pueblo y le están diciendo que devuelva a los cautivos, porque esos son sus mismos hermanos. A las personas que se llevaron cautivos, que le agarraron todos los despojos, son a sus propios hermanos, porque todos ellos son del pueblo de Israel. Dice, oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está irado con vosotros. Aparte que ya nosotros habíamos pecado contra Dios, estaba prácticamente diciendo, van a añadir más pecado. Imagínense. Entonces se levantaron algunos varones de los príncipes de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían a la guerra. Y le dijeron, no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros.
Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Bueno, gracias a Dios que escucharon. Gracias a Dios que escucharon. Gracias a Dios que tenían sus oídos abiertos y escucharon. Porque si no, hubiese sido diferente. La ira de Dios se hubiese encendido con más fuerza. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y beber. Y los ungieron y los condujeron en asna a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos. Y ellos volvieron a Samaria. O sea, arreglaron el problema que hubo. Los trataron bien, los vistieron, los calzaron, les dieron de comida. Los que no tenían fuerza los montaron en asno. De alguna manera, pues, para arreglar el daño que se hizo. Porque también, la palmera, ok, cerca de los hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivo. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor, que cuando nuestros caminos están en obediencia a Él, aún a nuestros enemigos Él hace estar en paz. Y nosotros, cuando hemos estudiado mucho sobre la historia de los reyes, vemos que muchos reyes, pues, que sí obedecieron, hicieron lo correcto delante de Dios. En sus tiempos, la guerra, todo estaba tranquilo, no había guerra, no había levantamiento. Porque cuando ellos hacen lo correcto, lo que a Dios le agrada, Dios hace a todos los enemigos estar tranquilitos. Pero fíjense que cuando hay este levantamiento y todos los enemigos se levantan, y miren toda esta guerra que hay, por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces dice, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos se habían extendido por las ciudades de Sifela y de Nehueb de Judá, y habían tomado Bexemes, Ojalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Ninso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Porque Jehová había, 19 dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. O sea, había pecado contra Dios. Fíjense que todas estas cosas ocurrían era por el pecado, porque Jehová había humillado a Judá. A la final todo es por el pecado, por la desobediencia, por apartarse de las cosas de Dios. Por eso es que la desobediencia trae maldición. Acuérdense de Deuteronomio 28, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Usted tiene que saber que si usted se conduce de una manera alejada de la palabra, eso es pecado. Y eso va a traer maldiciones en su vida. El enemigo va a entrar con furia y el enemigo va a hacer allí mucho daño. ¿Cómo se arregla todo eso? Humillándose delante de Dios, reconociendo que ha pecado, reconociendo que hizo mal, apartándose de eso y tratando de ir cambiando esas áreas en su vida. Y claro que Dios sana, Dios restaura. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová. Padre amado, mira también todo lo que hizo. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real,
y la de los príncipes, para dar al rey de los sirios. Este le ayudó. Wow. Despojó, o sea que todo lo que había en la casa de Jehová, en la casa real, todo lo que había allí, la casa de los príncipes, agarró todo eso para dárselo al rey de los sirios. Para dar al rey de los sirios, este no le ayudó. Fíjate toda esa, Dios mío, todas esas aberraciones que hizo. Además, el rey Acaz, en tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Claro, cada acción que él tenía era terrible, era de pecado. Porque hacía lo que él creía que estaba bien. Hacía las cosas de la carne. No buscaba dirección de Dios. Hacía lo que él creía, lo que él pensaba. Dice, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel, fíjense. Ya desde el momento que él no vio a Dios como el poderoso, el soberano, el que da la victoria, de donde viene la ayuda, sino que dijo, fíjense lo que dijo. Wow. Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Fíjate, a otros dioses. Y dice, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Cuando ya ellos veían, ya sus esperanzas no estaban puestas en Dios, sino en dioses paganos. Delicado que es eso. Hoy en día pasa eso, cuando la persona pone su confianza en el dinero, en su riqueza y no en Dios. Cuando la persona, ese hijo, esa hija de Dios, estamos hablando de la iglesia de Cristo, cuando ese hijo, esa hija de Dios pone su confianza en hombres y no en Dios. No, a mí me va a ayudar un político. No, a mí me va a ayudar el presidente. No, a mí me va a ayudar la directora de la escuela tal. Recuerden que la victoria, recuerden quien abre puertas, dice la Biblia, que Jehová abre puertas delante de nosotros que nadie puede cerrar. Entonces todas las cosas nosotros las conseguimos es a través del Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios toca a las personas, a los seres humanos, y pone en ellos ese querer de ayudarnos, de hacer las cosas, pero es Dios quien está detrás de todo. No es el hombre. Entonces cuando nosotros creemos eso, le estamos robando la gloria a Dios. Y cuando ya dejamos de ver a Dios como que el que de Él recibimos todas las cosas y ponemos la confianza en otros hombres, ya eso es idolatría. Fíjense lo que pasó con eso, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró, wow, y cerró la puerta de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. O sea, este rey se desenfrenó haciendo lo malo. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Provocó a ir a Dios. Pues cuando una persona está en desobediencia, en rebeldía, claro que Dios se aira. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces téngalo por seguro que nuestras decisiones, nuestras actitudes van a traer consecuencias. Nuestra conducta va a traer consecuencias. Bien sea para bendición o bien sea para maldición. Nosotros tenemos que meditar y evaluar nuestras vidas, nuestra conducta, nuestro andar, nuestro caminar. Y verificar si estamos haciendo nosotros las cosas que a Dios le agrada o estamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan.
los demás de sus hechos, versículo 26, y todos sus caminos, primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Fíjense, cuando un rey hace lo malo, el pueblo, claro, eso está, su conducta, su actitud, todo es abierta, todo el pueblo lo ve. Y cuando un rey lleva una vida alejada del Señor, fíjense que ahí en la mayoría de los casos no lo meten en los sepulcros de los reyes. Como dice aquí, mira, porque ese hombre hizo, anduvo en los caminos de los reyes, de los otros reyes. Y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Entonces es terrible conocer a Dios y vivir vidas lejos de Dios, apartados de Dios, haciendo lo malo. Siempre eso va a traer consecuencias. Siempre va a traer consecuencias. Y siempre tenemos que meditar en eso. Todo lo que hagamos, bien sea para bendición o para maldición, pero todo va a traer una consecuencia. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros, de 100 por uno, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.